Bueno, vamos a hacer enseguida un recorrido por los sitios que tienen que ver con los escenarios de los Riazor Blues en la ciudad de A Coruña, pero les decía que hay imágenes de sobra que demuestran que este tipo de batallas campales o de incidentes de orden público tienen una relativa frecuencia cuando juega, en este caso, el Deportivo de A Coruña, que es quien estamos hablando como consecuencia de que el muerto es de los Riazor Blues. Vean. 19 de octubre, hace poco más de un mes, paseo marítimo de A Coruña en la previa de un Depor Valencia. Miembros de los Riazor Blues y de los Ultra Yomus en plena batalla campal. Lucas. 29 de marzo de este año, una pelea entre integrantes de los Riazor Blues se salda con un herido. Portaban cuchillos y un bate de béisbol. 15 de febrero de 2014, visita Riazor el Sporting de Gijón. Los Riazor Blues y los Ultra Boys se enfrentan en pleno centro de A Coruña. Abril del 2013, unos 80 miembros de los Riazor Blues agreden en A Coruña a un grupo de aficionados del Zaragoza, dejan 2 heridos y destrozan por completo este bar. Las imágenes ilustran lo que allí dentro se vivió. No era la primera vez que un bar en A Coruña sufría las consecuencias. Palos, piedras y bengalas, 2 heridos. Un grupo de ultras agreden en este local a varios aficionados del Racing de Santander. Estas imágenes son en Málaga. El año pasado, un grupo de blues se encara con la policía en su camino hacia el estadio. Los enfrentamientos se han sucedido también en los duelos entre el Celta y el Deportivo. Temporada 2011-2012. Riazor, los buses que trasladan a los aficionados del Celta son apedreados a escasos metros del estadio. Balaídos, 5 meses después, un grupo de ultras se enfrenta a la policía que protege a los aficionados del Deportivo. Los aledaños del estadio dejan una estampa desoladora. La de Jimmy no es la primera víctima mortal entre los aficionados del Depor. Octubre de 2003, Manuel Ríos muere pateado tras un partido de Copa frente al Compos en San Lázaro, supuestamente a manos de un miembro de los Riazor Blues tras una disputa. Su pareja, presente durante el incidente, denuncia que el autor no era el identificado por la policía. Ella aparecería cosida a puñaladas en su casa de Cambre, 4 meses después. Fernando, ¿no son demasiados incidentes? Sí, y es la prueba de que hay que hacer algo, claro. Hay que hacerlo ya y a ver si es verdad que hay la determinación, ¿no? Yo también apuntaría, antes escuchando a Antonio Salas, hablaba de cómo son importantes los ultras para las directivas, ¿no? Yo creo que claro que son importantes y las directivas lo han instrumentalizado a los grupos ultras. Hablando de los blues y de la etapa del Endoiro, pues han tenido una relación muy cercana. De hecho, en la despedida del Endoiro hay unos conocidos ultras que le dan, el primo del muerto, que le dan la placa al Endoiro en el césped. Es una imagen tremenda y que refleja la relación que tenía el dirigente. Tienen miedo de que el estadio se les pueda volver en contra cuando los resultados van mal, son los que mueven el estadio, los que animan, pueden acabar provocando una pitada contra el presidente, les tienen miedo. Y por otro lado, a veces les necesitan para empujarlos contra el discrepante, ¿no? Como hemos escuchado. Bueno, el discrepante que a veces recibe amenazas. Porque se interponen entre los intereses particulares. Pintadas en sus casas, etcétera, etcétera. Carlos Aymerich. Pois eu creo que é lamentable, verdade, que o que debería ser unha ocasión para, en fin, de alegría, de festa, incluso eses derbis, pois eu que son do Celta e que debería ser unha ocasión para poder ir, en fin, pois os do Celta Riazor, sí, pero os neses derbis escoitas cada animalada, bobada, efectiva, o sea, cada bobada. Sí, efectivamente. Pero entón, xente moitas veces eu creo que vamos a ver. aí ese tipo de cuestións pois deberían erradicarse. Eu creo que é lamentable que teña que morrer alguén para ver se desta vez as cousas se erradican. Pero eu xa dixen antes, hai unha cousa que me preocupa especialmente, non? Que está facendo a policía? Que está facendo a policía? Porque, claro, o que está pasando en Madrid cos grupos ultras fascistas é que empeza a preocupar. Xa van 2 veces, verdade, o día 11 de setembro que entran no centro Blanquerna da Generalitat e parece que entran impunemente. A delegación do Goberno en Madrid, a señora Cifuentes, é quen filtra, e agora parece que é certo, pero xa a primeira hora da mañán de onte do domingo que había unha quedada por WhatsApp. Moi ben,
Pero se o saben a primeira hora, por que non había policías no lugar onde quedaran? É que eu non o acabo de entender. Francamente, non o acabo de entender. Claro, logo resulta que faise, supoño que con bon criterio, que os Riazor Blues volvan a Coruña e non entren no estadio. Pero o Frente Atlético entra no estadio e desprega ali os seus símbolos fascistas. Símbolos racistas, xenófobos, fascistas directamente, que parece que a ninguén molestan. É dicir, que nestes estadios dinse cousas como el retiro es español e nun parque de Ecuador. Métense cos xogadores que son de outra raza. É dicir, e isto é tolerado absolutamente. Entón, espero que alguén tome nota, porque ayer ¿no? el Bloque Nacionalista Galego hizo un comunicado que tú recoges en el artículo que hoy escribes. Me gustaría comentar un poco cuál es el sustrato de ese artículo y la explicación que se le trata de dar a lo que sucedía ayer en Madrid, pero me faltan todavía algunas voces por oír. Gonzalo, empiezo por ti. Sí, hombre, a mí me parece... Os pido brevedad, por favor, porque me parece tremendo, a mí me parece tremendo que en cualquier ámbito de la sociedad, en cualquier ámbito de nuestra socialización, ¿no? Se pueda pues, manifestar un grado de violencia como esto. Creo que no cabe ningún tipo de medias tintas o de condenas a medias hacia esta gente. Creo que deben de sentir que están muy solos y todos aquellos que amparan a todos estos violentos deben de sentir que la sociedad les da completamente la espalda. Creo que ahí todo el ámbito del fútbol debe de ser muy contundente. Es verdad que no solo afecta al fútbol, afecta al resto de la sociedad, y ahí sí que también debemos de replantearnos si realmente estamos siendo muy tolerantes con aquellos que son violentos o con las manifestaciones de violencia, si se está banalizando la violencia. Estamos viendo que hay demostraciones de violencia que a veces pues ya nos hemos acostumbrado, por ejemplo, en los eventos deportivos, en manifestaciones que acaban con unos disturbios tremendos y que ya nos hemos acostumbrado, hemos visto como si fuese algo normal, incluso declaraciones... De todas maneras, con respecto a las manifestaciones hay que decir que los informes lo que dicen es que no están siendo más violentas las manifestaciones que hace 5 años, es decir, no ha habido una espiral pero es que aquí de violencia. Tampoco a lo mejor hubo en cualquier caso, más violencia que hace años. Ese comunicado que ayer hacía público el Bloque tiene la teoría de que la policía no actuó porque la hinchada era de una nacionalidad histórica, en este caso Galicia, y en concreto se cuestiona dende o BNG da Coruña a actuación das forzas de seguridade españolas, pois a Policía Nacional Española é moi tibia para evitar enfrontamentos como que tiveron lugar esta mañá en Madrid, é moi beligerante cando se trata de reprimir os movementos nacionalistas. Tú realmente crees, Carlos, que hai esta doble vara de medir? Vamos a ver, eu non coñecía ese comunicado, que se digo é o seguinte: xa van varias veces, chegan queixas, verdade, que aficionados que non teñen por que ir dentro de ningunha peña, pois, por exemplo, creo que foi un aficionado deportivo no estadio de Valladolid, sácanlle unha bandeira galega porque tiña unha estrela vermella, din que non, que iso era un símbolo que sei que incitaba a violencia. E pasa en moitos estadios. Ti crees realmente que a policía, como é unha hinchada galega, actúa menos que se fora unha hinchada de Valladolid? Non, eu non sei se por iso ou non. O que vexo é que hai unha certa beliserancia frente a eses símbolos e logo se toleran cruces gamadas, toléranse gritos e berros absolutamente, claramente racistas e fascistas, etc. E dito isto, eu volvo a decir, non entendo que a delegación do Goberno de Madrid non é a primeira vez, verdade, que pasa isto con grupos de extrema dereita, saiba a primeira hora da mañá do domingo. E agora sábese tamén que se avisou desde Coruña que iba un autobús e que había unha quedada e que ali podan durante unha hora estar a pau limpo uns e outros e a policía non aparece. A ver, Tuco y Ernesto, sed clementes conmigo, por favor. Sí, no, rápidamente. Yo creo que hoy estamos todos muy afectados y todos muy dolidos y estamos todos analizando todo el último acontecimiento. Pero esto va a continuar. Es decir, esto va a continuar. Mira, hace 36 horas que ocurrió y yo todavía no he oído ni al Atlético de Madrid ni al Deportivo de La Coruña una condena contundente de que estos señores no vuelven a entrar en un campo de fútbol, que es lo primero que teníamos que haber escuchado. Es decir, los señores de Riazor Blues no vuelven a entrar en un campo de fútbol. Y esa es la primera decisión que hay que tomar. Y después yo creo que esto es una cuestión de todos. El presidente del Deportivo ha pedido los nombres de los detenidos para comprobar si son socios han pasado 36 horas. Han pasado 36 horas, Fran. 36 horas. Se dice que no vuelven a entrar y no vuelven a entrar. Que lo sepan ya, que no vuelvan a entrar. Porque el muerto ya lleva 36 horas muerto. Ya, pero es que el muerto bueno, estaba muerto también. Yo creo que esto es una cuestión también de todos, ¿no? Es una cuestión de todos. Hoy escuchaba yo a una colega de una emisora de radio decir que un aficionado del Deportivo de La Coruña fue asesinado por unos ultras del Atlético de Madrid. No, todos eran ultras.
Es decir, todos eran ultras. Y no se va a Madrid a las 8 de la mañana a ver un partido de fútbol y se queda con los ultras del equipo contrario para ser un aficionado. Los aficionados son los que fueron a ver el partido y estaban en las gradas con todo la historia. Bueno, a policía fallou, isto é indiscutible. Non foi quen de detectar ou non actuou como debía actuar nesta cuestión. E non pudo prever isto e non o fixo mal, moi mal a policía e moi mal o Ministerio do Interior. Pero, home, Carlos, isto, o Bloc, o Comunicación, isto non é un movimento nacionalista, por Dios bendito. Vamos, eu creo que o nacionalismo comete un grave error poniéndose los suyos. Claro, poniéndose nesta el que ha muerto muy nacionalista no era, ya te lo digo yo. Un gravísimo error político. No, Carlos non, o comunicado do Bloc. Eu non dixen iso. Eu o que digo, perdona, Carlos. eu o que digo é que parece que hai unha doble vara de medir, tampouco, verdade? pero bueno, perdona un momento. Descarado, claramente. Mira o que pasa nos partidos do Obradoiro. O comunicado do Obradoiro. BNG fala de nacionalismo. Isto é unha concepción, na miña opinión, conspiranoica da historia, que non comparto en absoluto. Pero bueno, non quero insistir Dejadme que nisso. estamos acabando ya, vamos a hacer ese paseo que hoy nuestro compañero Lois Balado, gran seguidor, por cierto, del Deportivo de A Coruña, como miles de personas en Galicia, hacía por los territorios que frecuentan los Riazor Blues. Riazor, dos de las entradas que dan acceso al fondo de maratón inferior donde todos los fines de semana los Riazor Blues permanecen en el estadio. Aquí es donde empieza el verdadero partido para estos grupos que se saben encargados de animar a su equipo, poniendo el color, el sonido y el sentimiento al partido. Pero, ¿es únicamente animar a unos colores el objetivo de un grupo ultra? Pero bueno, yo creo que al final acaban animando la cosa de más, con los disturbios y todo eso, y me parece exagerado, vamos. Saben animar, pero que no vayan con palos ni con navajas ni con nada. Y no todos los ultras serán violentos, no todos serán radicales, pero sí que hay que atajarlo de alguna manera. Los grupos ultras, como los Riazor Blues, suelen ser reacios a aparecer en los medios de comunicación. No obstante, todo el mundo sabe dónde ubicarlos un día de partido. Estamos en la avenida de La Habana, una de las principales vías de acceso al Estadio Municipal de Riazor. En día de partido, toda esta calle está cortada para permitir, entre otras cosas, el acceso de las aficiones rivales al estadio a través de esta puerta, la puerta número 20 de preferencia. Los Riazor Blues se ubican en el extremo opuesto del estadio. Uno de los papeles más difíciles en esta escalada de tensión entre grupos radicales lo juegan precisamente los aficionados que se desplazan como visitantes para ver a su equipo y que en ocasiones sufren la violencia ultradirecta o indirectamente. Es el caso de este aficionado que viajó este fin de semana a Madrid. Fue con unha mochila a partido deportivo. Collendo os metros, andando pola calle e tal, sí que tiñas o medo de atopome un animal destes de pola mañá e non marcho de aquí. A min dá medo a volta, porque eu teño un primo de 12 anos e prometinlle. Bueno, pois po Atlético prométote que te traio. Eu non o traio, a mí dame medo vir hasta a mí para traer un rapaz de 12 anos comigo. La calle Manuel Murguía es otro de los epicentros donde antes de los partidos se concentran los aficionados para tomarse algo antes de entrar al estadio. De hecho, el alcohol es un factor importante en muchas de las peleas y este año, ahí detrás, asistimos a incidentes entre hinchas del Deportivo y del Valencia. Hablamos con Ramón, uno de los hosteleros de la zona, que asegura que, en su caso, nunca ha tenido ningún problema. Nunca ha pasado nada, amén de, bueno, las 4 cosas del fútbol que por ahí, 4 chicos corriendo por ahí, pero nada. Pero no es solo el alcohol el que provoca las peleas. La mezcla de deporte con política está detrás de las grandes enemistades entre aficiones. Los ultras del Deportivo de La Coruña están hermanados con aficiones como la del Rayo Vallecano o la del Sevilla, y enfrentados con otras, como la del Sporting de Gijón, en donde en esta misma calle, el año pasado, pudimos asistir a violentos encuentros. Para pegarse, es que van a pegarse, a ver quién es más valiente, claro, eso está terrible. Hay que echarlos, como hizo el Barcelona y como hizo el Madrid. Con los que no pueden estar con gente ni puedan convivir con gente, pues mira. Hablamos con Miguel Juane, abogado y presidente del Comité Galego de Xustiza Deportiva. Cree que las normativas para evitar este tipo de tragedias existen y que impiden, entre otras cosas, la entrada de símbolos políticos a recintos deportivos. Cuando hay referencia a partidos políticos o enseñas, pues símbolos nazis, por ejemplo, podría ser, todo eso está prohibido y están previstas unas sanciones. Pero también reconoce lagunas. Es verdad que ha habido directivos incluso que se han apoyado en esos clubes, que hay una especie de permisividad social, de mirar hacia otro lado, en temas que son de extrema gravedad y no se puede. La lupa informativa está ahora puesta en este problema. Veremos si desde el fútbol y desde la sociedad se empiezan a dar pasos.
Bueno, pues en fin, veremos lo que comentábamos antes con Fernando, a ver si este brote de indignación colectiva que nos ha entrado a consecuencia y coincidiendo con la muerte de Jimmy se mantiene cuando los días empiecen a pasar y empecemos a olvidarnos de algunas cosas. Nos vamos al plato de informativos rápidamente con Uxía para repasar otros temas de este lunes. Adelante. Pues este lunes, Fernanda, la lista de prisioneros ilustres o en otro tiempo ilustres ha añadido un nuevo miembro, el expresidente de la Diputación y del PP de Castellón. Carlos Fabra duerme esta noche en prisión. Ha ingresado esta tarde en la cárcel madrileña de Aranjuez tras agotar el plazo máximo para su entrada voluntaria y 11 años después de que estallara el llamado caso Fabra. El otrora superpoderoso está condenado a 4 años de cárcel por otros tantos delitos fiscales. Habría defraudado a Hacienda 700.000 euros. Y hoy se han guardado minutos de silencio en todas las comisarías de España en memoria de la agente de policía fallecida el viernes cuando trataba de evitar un atraco en una sucursal bancaria de Vigo. Han sido minutos cargados de emoción, pero también de rabia. Creen que muertes como la de Vanessa pueden ser evitadas con un equipamiento correcto. Aseguran que la unidad policial a la que pertenecía la fallecida no había ningún chaleco femenino, a pesar de que en ella trabajaban 4 mujeres. La situación es peor todavía si hablamos de chalecos individualizados. No hay chalecos interiores individualizados, hay muy poquitas personas, compañeros que lo han recibido y ella pues finalmente, pues tristemente no lo tenía. Su unidad, ninguno de los 30 que conforman esa unidad, ninguno lo tiene. En caso de que el compañero Vicente, que lo desconocemos y hasta que oficialmente se haga alguna declaración, si llevaron algún chaleco, ese chaleco se lo ha comprado de su bolsillo. Y en medio de todo esto, a la web Alerta Digital se le ocurría culpar de la muerte de la gente a la feminización de las funciones militares y policiales. En un artículo sin firma se incluyeron frases como uno se pregunta en qué cabeza cabe enviar a una mujer a tratar con un peligroso atracador o qué hacía esa mujer con una pistola en la cadera jugando a policías en lugar de estar educando a uno o varios niños europeos. El revuelo ha sido tal que Alerta Digital ha retirado el artículo y ha emitido un comunicado pidiendo disculpas. Un comunicado en el que, sin embargo, califica de loables los propósitos del autor de alertar sobre la conveniencia de que las mujeres participen en misiones de riesgo. Y al otro lado del charco, en Estados Unidos, no se habla de chalecos antibalas, sino de cámaras en los uniformes de los policías. Obama quiere que 50.000 agentes puedan grabar sus actuaciones. Es la respuesta de la administración a las tensiones que se han generado a raíz de los disturbios en Ferguson tras la muerte de un joven afroamericano a manos de un policía blanco. Aunque en realidad las protagonistas en Estados Unidos son las hijas del presidente, la portavoz de un congresista ha tenido que dimitir esta noche por las críticas que lanzó Amalia, de 16 años, y Sasha, de 13. La asesora del Partido Republicano, tras verlas en la ceremonia anual de indulto al pavo, escribió en su perfil de Facebook esto literalmente: queridas, sé que estáis en esos terribles años de la adolescencia, pero sois parte de la familia presidencial, así que intentad mostrar un poquito de clase. Vestid como si merecieseis respeto, no como en un bar. También las invitaba a no hacer gestos durante los eventos públicos televisados. Su mensaje se ha convertido en viral y miles de estadounidenses pidieron que Loten fuese despedida. Y nos despedimos con Mariano Rajoy, que hoy está de visita en Francia. Como viene siendo habitual, él en el extranjero sí ha respondido a las preguntas de los periodistas. Lo ha hecho entre risas y alabando a los 7 ministros que le han acompañado a tierras galas. Piensa en dar un mayor impulso político a su gobierno, cambiando algún ministro más, que ese ministro que nos queda por saber, que es el de Sanidad. Ya sé que están los ministros aquí, pero bueno. Adelante, adelante. Comprenderá usted que la respuesta a la última pregunta que me ha hecho es obvia, por la razón a la que usted se ha hecho referencia y por otra más importante, que es que estoy muy contento del trabajo, el esfuerzo y los resultados que consiguen los ministros que he nombrado en su momento. Bueno, Fernanda, en algunos sitios las ruedas de prensa Rajoy se las toma con humor. Bueno, pues efectivamente, no tenemos ministra de Sanidad. Recuerdan que dimitió a Ana Mato la semana pasada. Todavía no sabemos quién es él, la sustituta. Gonzalo, ¿tienes algún scoop que compartir con nosotros? No, ninguno. Nada. ¿Y hay alguna diferencia? Lo siento. ¿Entre qué? En que esté Ana Mato no esté. Bueno,
Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Fernando, un placer y siento robarte minutos de trabajo. Nos vamos, regresamos mañana a 10 de la noche con muchísimas cosas, como siempre, en El Zurrón. Sean felices.